Y le invito para que abra su Biblia en segundo libro de Samuel, capítulo 23, y estaremos leyendo del versículo 8 al versículo 23. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, del versículo 8 al versículo 23. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, del 8 al 23. Y quiero leer la palabra del Señor con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor de esta forma. Segundo libro de Samuel, le recuerdo, capítulo 23, versículo 8. Dice así: estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José Basebet el Talmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Versículo 10 dice: mire la hazaña de este hombre. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Agé, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulám. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Y Abisabí, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300, a quienes mató, y ganó renombre con los 3. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 3 primeros. Versículo 20. Después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Cacseel. Este mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. Versículo 21, también mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano. Mire, tenía una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y mató con su propia lanza, y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y ganó renombre entre los 3 valientes. Versículo 23. Fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros, y lo puso David como jefe de su guardia personal. Y como el tiempo es oro, y como el tiempo es muy corto por estos medios, con calma lea los siguientes versículos hasta el versículo 39, porque ahí está la historia de vida de cada uno de los hombres que fueron llamados por la misma escritura los valientes de David. Mire, mi hermano amado, que estos versículos hablan de acerca de algunas de las hazañas que hicieron el cuerpo élite del ejército de David.
estas hazañas que llevaron a cabo estos hombres, que no eran hombres especiales, eran hombres como tú, eran personas como tú, como yo, ciudadanos comunes y molientes, les dicen por ahí. Eran hombres comunes y corrientes, pero que de un momento a otro hubo un poder que actuó sobre ellos. Y ese poder es el poder transformador del Evangelio, que forma gente cobarde, que la saca de la cobardía y la forma en valiente. Y aquí se dice que existieron dos grupos selectos en este tipo de hombre. Están los 30 y están los 3. Mire que para llegar a ser miembro de este grupo tan especial, ellos tenían que mostrar un valor fuerte, un valor sin paralelo en las batallas, y también lograr demostrarle a todo el mundo que tenían sabiduría en su liderazgo. Así que los 3, aquí aparece un grupo de 3, este grupo de los 3 era el grupo más selecto de la guardia de David. Y también se habla de los 30, aunque en realidad si usted hace la cuenta va a encontrar 37 nombres, pero se mencionan algunos guerreros aquí que ya ellos habían muerto. Un ejemplo es que allí también se menciona a Urías. Entonces aquí, amado, nosotros podemos notar que Dios está hablando del poder de transformar a hombres que eran cobardes y convertirlos en hombres valientes. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? En ese orden de ideas, mi hermano, yo quiero decir que detrás de cada persona que ha alcanzado el éxito, que ha alcanzado las victorias, hay toda una historia de vida. Y así también sucede con estos hombres que están al lado del rey David. Cada uno de ellos tiene su propia historia. El rey David también tiene su historia. Y esa historia de vida del rey David influyó tanto en estos hombres que ellos cambiaron. Quiere decir, mi hermano amado, que el poder de transformar vidas, el poder del Evangelio, llega a una persona y esa misma persona se vuelve referente, se vuelve influyente para aquellos que lo siguen, y a través de esa vida de ejemplo, a través de modelar la vida del reino, a través de modelar la vida de Cristo y mostrarle a las personas que lo siguen y mostrarle a esas personas que realmente Dios los ha cambiado, porque la gente cambia por el ejemplo que ve también en sus líderes. Así la vida del rey David influyó tanto en su gente que ellos pasaron de ser personas cobardes a ser llamados por la misma escritura los valientes de David. Quiero mostrar algunas cualidades que se encuentran entre los valientes de David. Por ejemplo, se habla de José Basebet. Se habla de que era un experto guerrero y dice que él era el principal de los capitanes que tenía David. Y menciona algo fuerte, una anécdota, una hazaña, que si nosotros no creyéramos que la palabra fue inspirada por Dios, diríamos que es ciencia ficción. Pero como sabemos que la Biblia es la verdad, tenemos que creer que los datos que están acá son reales y que son acertados. Dice que este hombre, José Basebet, mató a 800 en una ocasión. Versículo 8. Dice que era la mano derecha del rey David. Con este tipo de hazañas, ¿cómo este hombre no va a ser la mano derecha del rey David? Después se habla de otro hombre llamado Eleazar. Y dice que este Eleazar es valiente guerrero. Dice que él no soltó la espada, aunque la mano se le encalambró, él estuvo firme allí todo el tiempo. Y por esa firmeza ganó la batalla. Usted lo puede encontrar del versículo 9 al versículo 10. Este es el tipo de líder que va hasta lo último, que va hasta el final, que le dice a su líder: tú me has entregado una responsabilidad, que le dice al que lo gobierna: tú me has entregado una responsabilidad y la voy a defender hasta lo último, aunque me cueste la vida.
que Dios levante dentro de la CIR gente que le diga a su servidor, que le diga a este siervo pastor, contigo hasta la muerte, que no sea una persona cambiante. En estos días, escuchando un sermón del apóstol José Satirio dos Santos, le preguntaban que cuál es la cosa más sorprendente que hay en el evangelio, que qué es lo que más le ha sorprendido, y él comentaba que una de las cosas que más le sorprende es cómo una persona es cambiante, cómo el día domingo te ama y el día lunes te puede odiar, irse para otra iglesia, no seguir contigo y haber olvidado todo lo que se hizo por él o se hizo por ella. Y a él le sorprendía esto, pues este hombre, Eleazar, era ese tipo de líder que va hasta el final, que va hasta lo último con su iglesia, con el ministerio de su iglesia, con su servidor. Ahí que el Señor me levante gente de ese tipo. Después se habla de un hombre llamado Sama, que dice que no se movió del campo, sino que lo defendió y mató a los filisteos. Ese día dice que Dios le dio gran victoria. Este es el tipo de hombre que cumple lo que promete con mucha responsabilidad. Amado, como pastor llevo 22 años pastoreando la CIR, y he encontrado tanta gente que te promete que te va a ayudar, que firma un compromiso en enero para trabajar en grupos familiares, pero tan pronto le llega una crisis, le llega un problema, entrega la carpeta. Lo primero que piensa es que liderar los grupos es muy duro, es muy difícil. Me he encontrado con este tipo de personas, pero se habla de que este hombre no se movió del campo, sino que lo defendió y mató a los filisteos y que le dio una tremenda victoria allí al rey David. Que Dios levante ese tipo de personas que cumplen lo que prometen con mucha responsabilidad. Se habla también de 3 valientes que tuvieron un compromiso muy fuerte de amor hacia su líder. Ellos amaban al rey David, ellos lo admiraban. Cuando se está en un ejército es muy fácil descubrir que los líderes más fuertes, que los líderes influyentes, que los que llevan la batuta también tienen errores. Así que ellos convivían con el rey David y qué fácil era encontrar que el rey David también tenía errores. Pero a pesar de los errores hay personas que aman a su pastor, que aunque le encuentran errores, que aunque le encuentran detalles, lo aman. Si no fuera así, no hubiera iglesias que se levantarían. Hay iglesias muy grandes en el país, hay iglesias que son prominentes, hay iglesias que son significativas, y ha sido también porque se ha levantado un tipo de líderes que, a pesar de que ven errores en su líder, esos errores no trascienden en hacer que ellos se vuelvan traidores o traicioneros o cambien de iglesia. Así que aquí se habla de unos valientes que tenían un compromiso tan profundo con el rey David, que tenían un profundo compromiso con la vida de este hombre de Dios, del rey David, y que dieron amor por sus líderes. Ellos estaban no solamente consagrados a Dios, sino también consagrados a David. Estaban pendientes de sus necesidades. El pastor Eduardo Cañas comentaba que hay un grupo de personas en la iglesia Manantial que le compran los zapatos, las medias, los vestidos, que le compran todo lo que él utiliza. Hay algunos que le compran el mercado, hasta el punto de que él decía que él recibía su salario y no lo gastaba, que lo invertía en otras cosas, porque la mayoría de la gente de su iglesia lo sostenía. Y yo sé que Dios está levantando un grupo de personas dentro de la CIR que van a preocuparse por las necesidades de la casa pastoral, que van a preocuparse por las necesidades de los pastores, porque hay gente dentro de la iglesia que ama a su líder a pesar de sus debilidades, que no son debilidades que trascienden, sino que son las debilidades que tenemos todos los seres humanos, porque todos nosotros en algún momento de la vida y de la historia pelamos el cobre, como se dice vulgarmente en Colombia. Así que Dios está levantando un tipo de hombres y mujeres que se consagran por el bien de su pastor, de su líder, de su servidor. También se habla de un hombre llamado Abisaid, y dice que él era el más renombrado de los 30 valientes. Y dice que él fue, amado, una respuesta corporativa al desafío del enemigo. Amado, habían desafíos y él pensaba en comunidad.
Este es el tipo de líder, el tipo de hombre que trabaja en equipo, que le gusta compartir esos roles, mi hermano amado. Él piensa en unidad, él piensa en el beneficio de todos y hace cohesión con su equipo. Entonces los valientes de David aquí están representando a los hombres y a las mujeres de valentía que ante los retos, ante todo, demuestran fidelidad a su líder, demuestran compromiso por el reino y hacen misión hasta lo último. Ahí están siempre. Si no fuera por un grupo de personas así, la líder no estaría de pie. La CIR no estaría de pie, perdón. Si no fuera por un grupo de personas como estos, la CIR ya hubiese acabado, hubiese cerrado sus puertas, pero todavía hay gente que tiene este compromiso con Dios, con el reino y con su líder. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Así que este grupo de personas representan a ese grupo también de líderes que tiene el Centro Internacional de Restauración Familiar. Este grupo de personas que están aquí, que aparecen en este pasaje de la Escritura, nos muestran un estado de superación moral y espiritual. Porque estos eran hombres desvalidos, eran hombres con miedo, con temores, pero ahora son denominados por la Escritura los valientes de David. Ahora, mi hermano, esto no es dado por casualidad. Cuando alguien conoce al Señor Jesucristo, realmente todo cambia. El poder transformador del Evangelio actúa en esa persona y convierte a hombres y mujeres temerosos, los convierte en valientes, en gente guerrera, porque pasan a tener estas personas una nueva vida. La Biblia habla en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El Evangelio tiene poder para transformar personas miedosas, volverlas en valientes. Y déjeme decirle una buena noticia. Tú y yo estamos en los planes del Señor. Solo Cristo nos puede sacar el temor y convertirnos en hombres y mujeres valientes. Vamos a estudiar cómo salieron estos hombres de esta condición de cobardía y se vuelven los valientes de David. Y para eso vamos a tomar 3 puntos. El primer punto es, vamos a conocer la historia de vida de estos personajes. Vamos a mirar cómo el rey David los inspiró. Vamos a mirar a este personaje que los inspiró. Vamos a mirar quién fue el que los inspiró. Y vamos a conocer cómo ellos se volvieron valientes. Porque la Biblia registra estos 3 datos y vamos a tomar estos datos y vamos a convertirnos en esos valientes del Señor, en esos valientes de la CIR, en esos valientes de su servidor. Muy bien, vamos a mirar, vamos a entrar con el primer punto. Vamos a conocer la historia de vida de estos hombres. ¿Quiénes eran estos hombres? Y para eso tenemos que ir al primer libro de Samuel, capítulo 22, del versículo 1 al versículo 2. Busquen la palabra del Señor, primer libro de Samuel, capítulo 22, del versículo 1 al 2. Y vamos a leer la palabra del Señor. Dice así: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Cuando el rey Saúl persigue a David para matarlo y él tiene que huir, se mete en una cueva. Y en esa cueva, los primeros que llegan para que él los pastoree es su propia familia. Su propia familia. Y llegan los hermanos y llega toda la casa de David, la casa de su padre, dice aquí, y vienen a él y se meten con él en esta cueva y permiten que su familia los lidere. Pero también detrás de ellos llegan un grupo de personas, dice versículo 2, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Mire eso,
su familia y un grupo de 400 hombres llegaron a estar allí acompañando al rey David, levantándose como su pueblo. Pero note, mi hermano, que los hombres que llegaron allí, que las personas que llegaron allí, no eran gente exitosa, no era gente de renombre, más bien era gente que estaba huyendo de la persecución, más bien era gente que no tenía posibilidades financieras de surgir. Y se habla la escritura y aclara que eran gente afligida, gente endeudada, gente con amargura de espíritu. Esta fue la clase de gente que se unieron al rey David. Y recuerden todos que ya aquí el rey David ya era un forajido. También era otro hombre que estaba huyendo, que estaba amado, apartándose de la sociedad porque lo perseguían para matarlo. Entonces, estas personas parece ser que eran personas expatriadas y solo podían mejorar su vida, mejorar su calidad de vida, ayudando a David a convertirse en rey. Y note, mi hermano amado, el control que David tiene sobre este grupo de hombres, pues nos muestra que una vez más él tiene ingenio y tiene la habilidad para guiar y motivar a otros. Déjenme decirles que es bastante difícil formar un ejército de buenos hombres, pero pues mi hermano amado, aquí le llegan estos hombres al rey David y se necesita de un gran líder para moldear a la gente que le llegó ahí al lado. Y el rey David realmente es un personaje aquí que influye tanto en estos hombres que ellos pasan de ser cobardes a ser valientes. Lo segundo que tenemos que mirar es la vida de quien los inspiró. Así que vamos a conocer en esta mañana quién era el rey David, quién era él. Lo primero que nos habla, segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 1, es que David fue un adorador. Y quiero leerlo porque de estos versículos voy a mostrarles quién era el rey David. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, del versículo 1, o dejamos solo el 1, con el solo 1, aquí hay bastante insumo, bastante material para conocer quién fue este personaje que inspiró a estos hombres cobardes para que se volvieran valientes. Dice así, segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 1. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. La Biblia nos registra en este versículo 1 muchas cosas con referencia al rey David. Lo primero que dice fue que él fue un adorador y compositor nato. Los salmos dicen que él compuso muchos de esos cánticos. Yo me imagino al rey David cuando cuidaba las ovejas componiendo. Les cantaba primero las ovejas y con el tiempo ese legado lo dejó para que nosotros hoy en día pudiésemos leer Salmo de David. Salmo de David. Los salmos atestiguan que él fue un tremendo adorador. Yo lo veo cantando en todo el tiempo. Yo lo veo alabando en todo el tiempo. Yo lo veo exaltando al Señor. Y esto hizo que este hombre pudiese volverse una inspiración para toda esta gente que iba a pastorear. Amado, Dios lo quiere usar para inspirar. Y una de las cosas que usted debe aprender a hacer es a cantar, es a adorar en todo tiempo. También este versículo 1 nos dice que él había sido ungido por Samuel. ¿Esto qué significa? Que el rey David conocía que él tenía destino y propósito. Muchas de las personas que están conectadas en esta mañana no comprenden que cuando Dios los enlista en su ejército, a partir de ese momento ellos tienen destino y tienen propósito. Así que el rey David se la sabía, él sabía la lección, él sabía que a pesar de que estaba enfrentando un momento muy difícil, muy duro allí en la cueva de Adulam, no podía desmoronarse, sino que él era un hombre con destino, él era un hombre con propósito en la vida, por lo cual él lo entendió claramente y podía ser el líder y el guía de estos hombres endeudados, afligidos. También nos habla de que él tenía una unción de adorador.
y esto lo hizo apto para enfrentar demonios y echarlos fuera. Recuerden ustedes que el rey Daúl fue poseído por un demonio, fue poseso. Y él venía a tocar el arpa, y cada vez que él tocaba el arpa, los demonios se iban. Esto nos muestra que el rey David no solamente era un hábil guerrero en las fuerzas militares, en el mundo natural, sino también lo era en el mundo espiritual. Tenía autoridad espiritual para ahuyentar demonios, para echarlos fuera. También era un hombre decidido a enfrentar los grandes retos de la vida, pues se habla que él se enfrentó a varios gigantes. Así que hay retos en la vida, mi hermano, que se ven como grandes gigantes. Nosotros, si tenemos el carácter de David, si sabemos que Dios nos tiene con un propósito y con un destino, somos personas que no nos da miedo enfrentar grandes retos. ¿Qué más se nos habla? Que el rey David fue un conquistador carismático en Israel. Amado, cada reto que él lo enfrentaba con altura, mi hermano. Era muy carismático, era muy agradable a los ojos de la gente. Uno encuentra gente cristiana, pero desagradable porque son amargados, porque son aburridos. Yo recuerdo que hace tiempos me entrevistaron en la iglesia Centro Misionero Bethesda, y fui invitado allí para una entrevista y vino a recogerme un supuesto apóstol. Este hombre me dijo que él era apóstol y todo, y me contó esta historia, y después le pregunté cuántas personas tiene en su iglesia. Me dijo 20 personas. Le dije, ¿cuánto hace que abrió su iglesia? 5 personas. Y lo primero que me vino a mi mente, un apóstol que lleva 5 años trabajando y no ha crecido como es, no me cabe en la cabeza. Pero lo segundo que me pareció desagradable este tipo era lo arrogante que era. Hablaba de que él era apóstol y alguien le dijo, hola pastor, buenos días. Y él dijo, qué pena con usted, pero yo no soy pastor, soy apóstol. Soy apóstol. Y le habló con grosería. Después trató fuerte al vigilante, trató a la gente muy fuerte. Pero cuando llegó allí ante las autoridades más fuertes, ahí sí bajó la cabeza. Y yo lo miré y dije, santo Dios, qué hombre tan desagradable. El rey David era un conquistador carismático. Una vez dice la historia que él regresó de una batalla y dice que la gente lo vino a saludar y lo vino a buscar, y él allí saludaba a la gente. Él, por más de que venía cansado de la guerra, tenía ese carisma, y la gente comenzó a cantar, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, porque era realmente un conquistador carismático. Era un hombre que, a pesar de los momentos difíciles, sabía sonreír y tratar bien a toda la gente. Hay líderes que pierden el control cuando están de mal genio y maltratan a la gente que Dios les ha permitido liderar. Pero hay otros que en medio de las crisis saben ser carismáticos. También nos habla que él era entendido en los asuntos de posición, de autoridad y de reino. Dice la escritura que él respetó siempre la autoridad de Saúl, a pesar de que Saúl intentó matarlo, lo persiguió, hizo que él se volviera un forajido, lo expatrió. Siempre el rey David lo respetó. En varias oportunidades el rey David pudo haber matado a Saúl, pero como sabía que era el ungido de Jehová, lo respetó hasta el final de los tiempos. Amado, hay gente que es irrespetuosa, que no saben honrar, que son capaces de decir el Wilson, la Diana, el pastor Álvaro. Las personas, mi hermano amado, que tienen conocimiento de asuntos de posición, que Dios les habla a su espíritu, son personas sujetas, sumisas, humildes. Por supuesto que no son personas tontas, son personas que son inteligentes, que entienden, mi hermano amado, también que los seres humanos cometemos errores, que los líderes somos personas de carne y hueso, y respetan la autoridad a pesar de la agresividad que su líder pueda tener frente a ellos. Si usted es una persona que Dios la va a usar para inspirar a otros, primero tiene que aprender temas de autoridad, temas de posición, temas de reino. También nos habla de que él tenía una unción muy especial, tenía una gracia, tenía valor, tenía comunión con Dios y tenía visión del reino. Así que estamos conociendo que el rey David realmente es un hombre que inspira
inspira. Y si usted quiere que su comunidad cambie, si usted quiere que su grupo de líderes, su grupo familiar se levante en gente valiente, el primero que tiene que cambiar es usted y ser un valiente del reino de los cielos y ser una persona que inspire y motive a otros. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos pueden escribir en el muro: Señor, ayúdame a ser inspiración para los que me siguen, para los que yo estoy liderando? Padre, levanta una generación en la iglesia SIR de gente que inspire, que no obligue a nadie a seguirlo, que no lidere por la fuerza, sino que sean inspiración. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora vamos a ir al tercer punto. Conozcamos cómo se volvieron estos hombres cobardes en valientes. Lo primero que uno encuentra, lo encuentra en el versículo 8, que no tenemos tiempo para leerlo, pero usted lo va a leer con calma en su casa. Lo primero que nos muestra que una persona se vuelve valiente cuando aprende a no huir en los tiempos de crisis. En el versículo 8 se nos menciona que este hombre tuvo una crisis, pero a pesar de la crisis tan fuerte que tuvo, él tuvo la fortaleza, el carácter, la entereza de levantarse en medio de la crisis y matar a 800 hombres en esa ocasión. Mire, mi hermano, si usted se quiere volver un valiente de David, debe aprender a no huir de las crisis, sino a enfrentarlas, a ponerles el hombro, a ponerles el pecho, mi hermano amado. El valiente no es una persona que se conforma con ser uno más de la multitud. Él siempre está comprometido con el reino, está comprometido con la causa. Así que si usted quiere convertirse en un valiente, no huya de las crisis, sino enfréntelas. Lo segundo es que una persona cobarde se convierte en valiente cuando aprende a no desanimarse aunque lo dejen solos. En el versículo 9 y versículo 10 se dice que el personaje que está allí fue abandonado, fue dejado solo. Él estaba en una posición de soledad. El valiente no mira la cantidad de problemas, sino mira lo que se puede lograr. El valiente siempre está dispuesto también a quedarse solo, aunque lo dejen solo, aunque lo abandonen, él está ahí firme. El valiente no depende de sus fuerzas, sino depende de las fuerzas del Todopoderoso. Depende de las fuerzas del que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que lo segundo que podemos encontrar de cómo se vuelve un cobarde en valiente es que la persona que va en ese camino hacia la valentía, hacia la victoria, no se desanima aunque lo dejen solos. Y en este trabajo es muy importante que usted aprenda a vencer esto. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente lo quiere hoy y mañana lo abandona. Así que si usted es una persona que se desanima cuando lo dejen solos, es muy difícil que se convierta en un valiente de Jehová. Lo tercero, ¿cómo hacer para que usted se vuelva valiente? Para que usted deje de ser una persona cobarde y pase a ser uno de los valientes del reino. Esta gente aprendió a permanecer firmes en medio de las circunstancias adversas. ¿Qué es permanecer firme? Es no moverse de su posición, no moverse de lo que usted cree. No moverse, mi hermano amado, en medio de las crisis. Es permanecer firme, aunque las circunstancias sean adversas, aunque el viento sople a su favor. Es precisamente, mi hermano, la forma en que los aviones vuelan. Cuando el avión va en contraposición del viento es que se levanta. La gente, mi hermano amado, que abandona la cobardía para enlistarse en los valientes son personas que en medio de las circunstancias adversas se ponen firmes y no permiten que esta circunstancia lo haga andar en deterioro o lo de. Así, mi hermano amado, que los valientes se levantan en medio de todas las circunstancias adversas. Así como el avión, cuando viene un tiempo de pandemia tan fuerte como que hemos vivido, ahí es donde se forman los valientes del Señor. Y lo cuarto, mi hermano, que debemos conocer de cómo estos hombres se volvieron valientes, aprendieron a volver la crisis su bendición. Cambiaron la crisis por
la bendición. Esto lo puedes encontrar del versículo 18 al versículo 23. El valiente va hasta el final. El valiente no se da por vencido fácilmente. El valiente se reinventa, mi hermano amado. Estamos en un tiempo donde Dios nos dio promesas. Yo creo, mi hermano amado, que cuando Dios nos habló de que este era el año de la agresividad para un nuevo comienzo, Él no se equivocó. Esto es real. Esto es algo serio. A pesar del COVID-19, nosotros tenemos que levantarnos y reinventarnos. Pero los planes que teníamos en enero se deben cumplir en este año. Y se necesita gente valiente, gente que se levante en medio de la adversidad y diga: voy a cambiar esta adversidad y la voy a volver en bendición. Si alguien no sale aprendiendo un arte en este tiempo de pandemia, perdió este tiempo. Si alguien no se lee un libro, si alguien no edificó su casa en este tiempo de pandemia, realmente es una persona cobarde, es una persona que no va a ir a otro nivel, es una persona que no va a poder conquistar las promesas del Señor. Así que, recapitulando, si usted quiere volverse un valiente, número 1, debe aprender a no huir de las crisis, sino a enfrentarlas. Número 2, debe aprender a no desanimarse aunque lo dejen solo. Número 3, debe aprender a permanecer firme en medio de las circunstancias adversas. Y número 4, debe aprender a volver la crisis una bendición. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos sienten que Dios realmente les ha hablado en esta mañana? ¿Cuántos sienten que esta palabra es para ustedes? Que esta es una palabra para todos. Yo me tengo que incluir ahí. Dios quiere formarme en este tiempo de pandemia. Quiere que tan pronto salgamos de este tiempo tan duro, de este tiempo del COVID-19, me pare firme en esa iglesia y la saquemos nuevamente adelante y la CIR vuelva a resurgir como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Tú te vas a levantar en medio de esta pandemia y vas a ser fuerte, vas a ser valiente, porque solo los violentos arrebatan el reino de los cielos. En Apocalipsis 21:8 se habla de un listado de personas que van a ir al infierno, y el listado comienza nombrando a los cobardes. Tú no naciste para ser un cobarde. Tú no naciste para huir de las situaciones. Tú no naciste para estar desanimado. Tú no naciste, mi hermano amado, para andar tambaleando. Tú naciste para estar firme en medio de las circunstancias adversas. Tú naciste para convertir la crisis en bendición, para reinventarse en este tiempo de pandemia y lograr lo que tenías planeado. No dejes que el COVID-19 te detenga. Levántate, mi hermano amado, porque el Espíritu de Jehová está sobre ti. Quiero concluir diciendo, mi hermano amado, que la humanidad puede ser dividida en varias formas. La más sencilla es en hombres y mujeres. También se puede dividir la humanidad de acuerdo a la edad. Se puede dividir en infantes, niños, jóvenes, adultos y ancianos. También se puede dividir de acuerdo a las posesiones. Se dividen en ricos y se dividen en pobres. También se pueden dividir de acuerdo al destino eterno. Se puede dividir en salvos y en perdidos o condenados a la muerte eterna. Y también se pueden dividir en actitudes. Se pueden dividir en valientes o en cobardes. Amado, o tú eres valiente o eres un cobarde. En segundo libro de Timoteo, en segunda epístola de Timoteo, dice así, en segunda Timoteo capítulo 1 versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Es más, la Biblia dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Quiere decir que si el Espíritu Santo está en ti, mi hermano amado, hay poder. Y por lo cual ese poder te lleva a ser un hombre, una mujer valiente. Recuerde, mi hermano amado, que Dios no nos dio un espíritu de cobardía. El Espíritu Santo te da poder. Y si tú tienes comunión con Él, y si realmente tú oras con Él, si tienes relación con Él, no debes temer. Recuerde, mi hermano, que David y su valiente equipo de hombres
salidos de las circunstancias más difíciles de la vida, nos enseña tanto a líderes, a pastores, a recién convertidos a Cristo, que los retos de superación están al alcance de todos. Que realmente el Evangelio tiene poder para transformar a una nación, a un país, a una familia, a una iglesia, a una comunidad. Quiero invitarlo a aquella persona que se ha conectado por primera vez a esta transmisión, que reciba a Cristo en su corazón, que lo reciba porque Él es el único que puede ayudarlo a dejar de ser una persona cobarde, que duda para todo, convertirse en alguien valiente. Yo quiero invitarlo para que lo reciba en su corazón. El primer paso para poder hacer ese cambio de cobarde a valiente es recibiendo a Cristo en su corazón. Y tan pronto Cristo haya entrado en su corazón, vas a experimentar el poder transformador del Evangelio.